Ya, súper, ahí ya me dieron la confirmación. Bueno, primero me presento, les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Consuelo Podlet. Yo soy Trading Executive de Capitaria y en esta oportunidad les voy a hablar de cómo aprovechar las distintas oportunidades de trading que se están dando en este minuto de mayor incertidumbre y volatilidades en el mercado. ¿De qué vamos a hablar específicamente? Primero, un contexto económico de qué es lo que ha generado el coronavirus en los mercados, las causas del mayor optimismo que pudimos presentar, también un posible escenario negativo que ya hemos estado viendo en estas últimas jornadas, pero como dentro de toda crisis también se pueden encontrar oportunidades, vemos que hay algunas acciones que son muy interesantes de seguir monitoreando. Y lo más importante, cómo podemos aplicar estas alternativas en un plan de trading exitoso. Partamos analizando el S&P 500, que como bien saben es uno de los principales indicadores de la renta variable en Estados Unidos. Podemos ver que estaba con una directriz alcista desde el primer trimestre del año pasado, y esto se produjo al acuerdo comercial de la fase 1 que se logró entre Estados Unidos y China. Les voy a pedir unos minutos, un pequeño imprevisto, se me está descargando la batería del computador, así que continúo en un minuto, si me pueden esperar, por favor. Ahora sí. Bueno, como les estaba comentando, el S&P presentaba una tendencia alcista desde el primer semestre del año pasado, primer trimestre, por el acuerdo comercial de la fase 1 entre Estados Unidos y China, y vemos que registró máximos a fines de febrero, específicamente el 20 de febrero, en torno a los 3.300 puntos. Pero esta situación se vio completamente distinta, producto de la incertidumbre general en los mercados tras el coronavirus y su expansión, y vemos que el S&P tuvo un desplome de alrededor de un 35%, esto fue a fines de marzo, y luego con una especie de mayor calma en los mercados, ya por un mayor control del COVID dentro de lo que se puede y las menores medidas de confinamiento, vemos que nuevamente el S&P retomó su directriz alcista y ha tenido ya un impulso de un 48%. Después vamos a analizar por qué esta situación cambió estas últimas jornadas y hemos visto que de nuevo ha tenido una baja. También uno de los sectores económicos más importantes es el tecnológico. El comportamiento de este sector lo podemos ver en gran medida reflejado por el Nasdaq, que incluye a 100 de las compañías más importantes en el rubro tecnológico. En línea, lo que pasó con el S&P, veníamos de una directriz alcista, luego tenemos una baja de un 32% y empieza a tener un repunte, un mayor impulso, subiendo un 53%, incluso superando los niveles de principio de año, y está por una razón muy sencilla. Las tecnológicas han tenido un gran impulso, por ejemplo, las principales son las FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, y por las características del confinamiento se ha impulsado, por ejemplo, el comercio online, que lo podemos obtener a través de Amazon. Acá vemos reflejado esto en números. El pasado viernes, la capitalización de mercado combinado de las tecnológicas más importantes, que en este caso son Apple, Amazon, Facebook, Google y Microsoft, alcanzó máximos históricos en torno a los 5.700 millones de dólares. Acá dejamos fuera a otra empresa muy importante que es Netflix, y su gran relevancia la vemos reflejada en este retorno que ha obtenido en lo que va del 2020, que es de un 29.7%. Amazon es un poco mayor, de un 32.2%. Como les comentaba, las características que trae el confinamiento hacen que haya una menor demanda en el comercio físico, han caído las empresas de retail, y la única alternativa que tenemos para poder comprar productos es de manera online.
Y obviamente, si estamos más encerrados en nuestras casas, demandamos también mayores servicios y suscripciones por Netflix. Vemos que el resto de las FANG también han tenido un rendimiento positivo, un poco menor que Amazon y Netflix, pero también con números azules. Este mayor optimismo que hemos vivido en los mercados también tiene causas bien determinadas. Podemos ver, se especula que toda la expansión del coronavirus y el origen está a fines de diciembre en Wuhan, y de manera progresiva esto empezó a expandirse, empezaron mayores medidas de confinamiento, primero en Wuhan, después se fueron extendiendo a Oceanía, después a Europa, Norteamérica y finalmente en Latinoamérica. Pero después de este gran desarrollo que hemos tenido en el coronavirus, obviamente las compañías de biotecnología han tomado el protagonismo y han iniciado una carrera por encontrar una vacuna exitosa en el tratamiento del COVID-19. Acá destaca Moderna, que está liderando esta batalla, ya está con una vacuna, está en fase experimental en seres humanos, mostró resultados positivos, pero es en una muestra muy pequeña, ¿ya? Y un dato no muy positivo es que esta vacuna podría salir en mínimo un año más, por lo tanto todavía nos queda tiempo para esperar, pero de momento ya existe un remedio para los pacientes que tienen COVID, que eso nos permite mantener un poquito más controlada toda esta situación. Por otro lado, vemos que en línea a lo anterior se han dado menores medidas de confinamiento. Tampoco estamos viendo una mayor reapertura de las fronteras y también de la cuarentena que estaba siendo exigida en distintos países y lugares. Esto lo podemos ver reflejado en este gráfico. Acá podemos ver que hay una clara tendencia a la baja en las hospitalizaciones por el coronavirus en Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante este índice? Netamente porque acá se deja de lado el efecto distorsionador que puede tener la cantidad de test que se tienen disponibles para realizar a las personas. Ese efecto está aislado y además las hospitalizaciones están estrechamente relacionadas con el número de muertes. Obviamente los bancos centrales también han tenido que intervenir para poner un poco paños fríos en esto y evitar que haya una contracción económica muy grande. ¿Qué es lo que han hecho? Políticas monetarias ultra expansivas, en que vemos los bancos centrales alineados en tasas de interés históricamente bajas, y además inyectando una gran cantidad de dólares, también pocas veces antes vista, a través de distintos instrumentos financieros. En este gráfico podemos ver la evolución de tasas de la Fed, y cada vez que ha habido una crisis, las dos últimas, por ejemplo, la crisis subprime, ha tendido a bajar las tasas, luego cuando hay una mayor estabilidad las sube, y acá vemos que tras la crisis sanitaria que estamos viviendo, nuevamente volvió a bajar la tasa de interés. ¿Por qué es tan importante la tasa de interés? Porque en la medida de que la tasa de interés sea más baja, se va a incentivar más el consumo y la inversión. Con esto también se estimula a la economía. Bueno, todo este escenario favorable puede cambiar, es lo que ya hemos visto estos últimos días, principalmente por el temor en una segunda oleada de casos de coronavirus y que tengan una mayor expansión, y también por mayores tensiones comerciales que se puedan dar entre Estados Unidos y China. Como les comenté en un principio, se llegó a un acuerdo comercial en la fase 1, pero ya vimos que nuevamente comenzaron una serie de dimes y diretes entre estas dos potencias mundiales. Por su parte, Estados Unidos acusó a China de no tomar las medidas suficientes para evitar la propagación del coronavirus, y también a que no estaba cumpliendo lo estipulado en esta fase 1. La verdad es que es bien difícil, dado el contexto económico actual, que se puedan respetar a cabalidad todos estos acuerdos. China obviamente también respondió de la misma manera agresiva, pero
para beneficio de todos nosotros y de la economía mundial, esto ya se ha estado calmando y no tuvo mayores repercusiones. Pero también siempre es un riesgo que está latente. Por otro lado, tenemos la posibilidad de un incremento en el estancamiento económico que sea mayor al estipulado. Acuérdense que acá los mercados se mueven por expectativas. Si los inversionistas especulan y hay una menor expectativa a que el crecimiento económico va a ser menor, obviamente se va a demandar menos y va a haber muchísima mayor incertidumbre, se van a privilegiar la demanda en activos más seguros versus otros más riesgosos, como es el caso de la renta variable y también de las monedas emergentes, como es el peso chileno. Y como último motivo, podemos ver un retraso en la vacuna, es decir, que Moderna se demore más de un año, que es lo estipulado, para que pueda salir a comercializarse, o bien que otra compañía tampoco la saque en este plazo. También acá hay que considerar cuál es la duración en los efectos que va a tener esta vacuna. Es muy distinto que nos vacunemos una vez cada 10 años a que lo tengamos que hacer cada un año. Obviamente es menos efectiva en este último caso. Acá ya podemos ver datos concretos. Por su parte, la FED ya dio sus proyecciones económicas. No son para nada alentadoras. La FED estipuló que va a haber un crecimiento de menos 6.5%. Este es un escenario muchísimo peor al 2% que había estimado en diciembre, antes de que empezara toda la crisis sanitaria que hemos estado viviendo estos últimos meses. Por su parte, la tasa de desempleo tampoco es un indicador bueno, ya que se estipula que va a ser un 9.3% frente al 3.5%. Y la inflación, en línea a lo anterior, va a ser de un 0.8%, de acuerdo a las proyecciones económicas de la FED, versus el 1.9% previsto. ¿Por qué esta es una situación no muy favorable? La inflación, mientras más baja es, ¿qué nos quiere decir? Que hay un exceso de oferta de productos en el mercado. O sea, debido a un estancamiento económico, las personas tienen menor dinero disponible para poder consumir, por lo tanto van a demandar menos, hay un exceso de oferta en los mercados y con esto caen los precios de los distintos bienes y servicios. Lo aconsejable es siempre mantener una inflación más bien estable, pero dentro de niveles que no sean tan bajos. El Banco Mundial también se pronunció, proyecta que el crecimiento económico va a caer en un 5.2%. ¿Cómo se desglosa eso? Una caída en un 7% de las economías desarrolladas y una caída de un 2.5% de las economías emergentes. Estas cifras tampoco son alentadoras porque en más de 60 años nunca se había dado la situación de que las economías avanzadas y las emergentes en promedio estuvieran en contracción. En cifras concretas, veamos el PIB de Estados Unidos. Podemos ver que el primer trimestre tuvo cifras negativas y cayó en un 5%. ¿Ya? Esto es otro escenario que no habíamos vivido desde el 2014 y obviamente también deja en constancia todas las repercusiones negativas que ha traído esta crisis sanitaria. Podemos ver en estos gráficos los nuevos casos de COVID en Estados Unidos, que fue sacado al día de ayer. Tenemos datos alentadores por una parte y otros que no son muy favorables que digamos. Podemos ver acá que en California, Texas y en Florida, los nuevos casos de COVID han ido en aumento. Ya el lado positivo está dado por Nueva York, si bien es un estado grande, es más pequeño que estos otros tres, y ha tenido una tendencia a la baja en los nuevos casos. Pero acá hay que hacer una consideración, que Nueva York recién partió este lunes dando menores medidas de confinamiento y una reapertura. Por lo tanto, esperamos que esta situación y estos números positivos se mantengan en el curso de los próximos días. A ver, todo trader, lo más importante es que, igual que el proverbio chino, en una crisis siempre hay una oportunidad.
y tenemos que detectarlas de una manera adecuada para poder ir operando de la mano de los mercados y poder rentabilizar junto a ellos. Así es como vemos una serie de acciones que son atractivas a monitorear de acuerdo a las volatilidades que han presentado en sus precios. Podemos ver a Halliburton de la mano de las empresas petroleras, Caterpillar por el lado de la industria del cobre, Facebook como una de las principales tecnológicas, Moderna, que ya les expliqué que está en la carrera contra la vacuna, por encontrar la vacuna, Carnival y American Airlines, estas dos últimas están relacionadas al turismo. Acá podemos ver el comportamiento de la acción de Halliburton. También tuvo una caída bien importante en línea a todo el desarrollo del COVID. También acá tenemos que recordar otra cosa. Ya el 20 de abril, recién pasado, el petróleo vivió un escenario que no habíamos visto antes. Llegó a cotizar en precios negativos. En palabras bien simples, ¿qué significa esto? Que si yo, Consuelo, hubiera querido comprar un barril de petróleo en ese entonces, me habrían pagado dinero. ¿Ya? Llegó a cotizar en alrededor de menos $40. O sea, me hubieran pagado $40. ¿Cuáles son los motivos de esto? Son dos. Uno, que los inventarios de petróleo ya estaban a full, las bodegas ya no daban abasto para poder almacenar una mayor cantidad de barriles, y por otra parte, las expectativas económicas cada vez eran más débiles. Tenemos que recordar que el petróleo es un commodity que está estrechamente relacionado al ciclo económico. Por lo tanto, si hay menores expectativas de crecimiento, también va a haber una caída en el precio de este commodity. Como Halliburton está relacionada directamente, también vivió una caída y llegó a cotizar en mínimos de $6.63 ese mismo día. Podemos ver que ya está teniendo un impulso también de acuerdo al aumento en el precio del petróleo. Por otro lado, vemos acá a Caterpillar. Caterpillar también ha tenido un comportamiento muy ligado al de Halliburton. El petróleo, el cobre, disculpan, también hay que mencionar que es un commodity relacionado al ciclo económico, por lo tanto, menores expectativas de crecimiento también repercuten de manera negativa. Pero también ha tenido ahora nuevamente un impulso por la mayor certidumbre de los mercados. Si hay una mayor calma y China demanda mayor cobre, obviamente va a subir su precio. Esto es lo que hemos vivido las últimas jornadas y que también ha repercutido sobre la cotización de nuestro peso chileno respecto al dólar, ¿ya? Acá algo muy importante es que tenemos que recordar que uno de los principales beneficios del trading es que es un mercado bidireccional. ¿Qué significa esto? Que podemos rentabilizar tanto con las alzas como con las bajas en los precios. Por lo tanto, si vemos que se está viviendo una tendencia alcista, podemos especular al alza y hacer clic en el botón de compra. Por el contrario, cuando vemos que el precio está cayendo de manera considerable, también podemos abrir la posición contraria y una venta y así tener la opción de rentabilizar. Por otro lado, acá vemos Facebook. ¿Por qué estoy mencionando Facebook? A mí me gusta bastante, encuentro que es una empresa bastante sólida. Ha mostrado un constante liderazgo desde su lanzamiento como plataforma, que fue el año 2004. Recordemos que Mark Zuckerberg en un principio lanzó esta plataforma solo para los estudiantes de Harvard y después debido a su éxito se empezó a amplificar al resto del mundo, ¿ya? Facebook ha mostrado constantemente un liderazgo, como les estaba comentando, y cuando ha visto amenazada su participación de mercado, la verdad es que Facebook no se complica mayormente y opta por comprar a la competencia. Esto ya sucedió con Instagram el año 2012 y con WhatsApp el año 2014. Por lo tanto, es una empresa bastante sólida. Como les mencioné también en el principio de la presentación, Facebook tuvo en línea a la renta variable un desplome, pero rápidamente ya empezó a recuperar los niveles actuales.
Facebook, en línea a toda su innovación y tecnología, anunció el 19 de mayo una nueva funcionalidad, que es Facebook Top. ¿Cuál es el objetivo de esto? Mark Zuckerberg también quiso hacer algo para contribuir en medio de esta pandemia y crisis sanitaria, y tiene como objetivo ayudar tanto a pequeños emprendedores, pequeñas empresas, como también a grandes empresarios a poder crear una tienda de manera online, gratuita y que está integrada con todo el sistema de Facebook. ¿Qué es lo que entrega esta compañía? Es el acceso a unas plantillas que son bien simples. Acá podemos ver que cada tienda puede configurar el catálogo de productos y de manera muy simple los consumidores que estén interesados se pueden comunicar con ellos, ya sea a través de WhatsApp, de Instagram o de Messenger. Obviamente esto también tuvo una reacción en los mercados, un ánimo favorable por las acciones de la compañía, y ese mismo día, el 19 de mayo, cerró en máximos históricos tras subir un 6.04%. Acá podemos ver a Moderna. La verdad es que Moderna ha tenido un comportamiento bastante volátil, pero miren, acá podemos ver que claramente hay una tendencia al alza, los precios han sido muy superiores a los que habíamos visto anteriormente. Ya acá se explican una serie de soporte, resistencia, acá tenemos la primera que está en los $66 y después en alrededor de $86. Por otra parte, el soporte lo encontramos en alrededor de $45 por acción. También me quiero detener acá en el tema de la vacuna. La verdad es que Moderna está liderando esta batalla. Ya se están siguiendo las fases de experimentación, se pasaron exitosamente las pruebas en animales, ahora ya está en seres humanos, y se está buscando ampliar cada vez la muestra. Si bien los resultados ya fueron positivos en los primeros seres humanos, el tamaño en que se probó fue bastante pequeño, ¿ya? Y hay que esperar mínimo un año para que esta vacuna pueda salir al mercado, o por lo menos pueda ser exitosa. Por otro lado, vemos Carnival. Carnival, la verdad es que también ha estado bien interesante. ¿Cuáles han sido uno de los efectos del confinamiento? Se han cerrado las fronteras, hay una mayor contracción y además la gente obviamente no puede demandar paquetes turísticos. Este ha sido uno de los sectores que se ha visto más perjudicado. Acá podemos ver la gran caída que tuvo. Y ahora ya ha empezado a tener un impulso. ¿Por qué ha sido esto? Porque Carnival ya anunció que en agosto va a empezar a retomar de manera paulatina sus viajes. Van a partir desde 3 puertos de Estados Unidos, uno de ellos es Miami, y obviamente que tomando todas las precauciones del caso. Si bien van a empezar a retomar, no se esperan los mismos niveles que, por ejemplo, estábamos viendo a principios de año, pero ¿por qué no llegar a la mitad de esos niveles? Y con eso ya podemos tener la opción de una rentabilidad importante. Y por último, acá encontramos American Airlines. Como les expliqué, American Airlines forma parte de la empresa turística. Al estar cerradas las fronteras, haber mayor confinamiento, la verdad es que las industrias de las aerolíneas se han visto bastante perjudicadas. Esto bien lo podemos ver en el ámbito nacional con el caso de la TAM. El beneficio que tiene American Airlines es que es considerado por muchos como la mayor compañía aérea a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que tiene una espalda financiera como para poder resistir esta caída fuerte en la demanda que ha tenido. Y además, también se ha dicho que un 41% de sus vuelos se van a retomar en julio, y esto es porque se ha producido un aumento paulatino en la demanda de sus vuelos. Claramente estas son noticias positivas que el mercado se toma muy bien y llegó a cotizar a los $22.7 la acción. Pensemos que llegó a un mínimo de alrededor de $8. Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo que a todo trader nos interesa. ¿Cómo poder llevar todas estas alternativas a la práctica
y aplicarlas de manera exitosa. Ahora les voy a compartir un Excel para que podamos ver con fórmulas y ya con números concretos qué es lo que está involucrado al tradear acciones. A ver, muchos dicen que acá en el trading hay muy poca gente que tiene éxito, pero también hay que considerar que el porcentaje de gente que se dedica a estudiar y ser rigurosos con este tema es muchísimo menor. Acá cada uno escoge de qué parte quiere ser, de qué sector, de ser los que pierden o bien ir de la mano con el mercado y poder obtener una rentabilidad junto a ellos. Para esto, una de las cosas más importantes es ser ordenado, ¿ya? Antes de poder abrir una posición, es esencial que sepan los márgenes que están involucrados, los swaps, que también muchos me preguntan por cómo calcularlos, el tema del spread, y lo que lejos para mí es más importante son estos dos indicadores que les puse en rojo, la equidad y el nivel de margen. Vamos a ir paso a paso cómo poder obtener todos estos valores. Lo primero que tenemos que partir es por hacernos esta tabla, que tenemos que incluir el precio de compra, venta, el spread, margen que nos pide cada acción en este caso, y el swap diario que se cobra en términos de dólares. Para este ejercicio vamos a simplificar en una cuenta que tiene un balance inicial de 5 millones de pesos. Vamos a invertir un lote en cada una de estas empresas que yo les mencioné anteriormente, ¿ya? A ver, acá primero vamos a considerar también que el swap es de un 3.91% y que el dólar fue la última cotización que di antes de este webinar de 793.5. Una vez que tenemos eso en claro, manos a la obra y vamos a ir armando esta tabla. ¿Cómo pueden calcular el spread, que es cuando abren una posición? Se dan cuenta que siempre parten con un valor negativo. Por ejemplo, en el caso del dólar, en la mañana parten con menos 4.000 pesos por abrir la operación mínima, que es 0.1 y equivalen a 10.000 dólares. ¿Cómo calcular esto? Es bien simple. Ustedes tienen que restar la punta de compra, que siempre es la más alta, con la punta de venta, que es la más baja, y eso multiplicarlo por el número de acciones que estamos operando, que acá lo vamos a hacer para todos los casos con un lote, que son 50. Ahí pueden ver la fórmula, esta celda menos esta, multiplicado por el número de acciones que lo tenemos acá. Eso lo replicamos para todas las otras acciones y nos da un total de spread de 65.5 dólares. Y eso llevado al tipo de cambio que estaba registrando en el minuto que ustedes hacen el clic para abrir la inversión. O sea, cuando ya tienen todas estas operaciones abiertas, van a partir con menos 65 dólares. Por otra parte, tenemos los márgenes. ¿Los márgenes de qué dependen? Ustedes se van a dar cuenta que varían de acuerdo a cada activo, y esto está determinado por la volatilidad que tengan. Por ejemplo, lo que más transan son en nuestro broker es el dólar contra el peso chileno, y por esto nosotros otorgamos un apalancamiento de hasta 100 veces, que se ve reflejado en que pedimos un margen de un 1%, que es la garantía, ¿ya? Acá en el caso de American Airlines, Carnival y Facebook, vemos un 10% como margen requerido, y en las otras un 50, 20 y 20% también. ¿Cómo calcularlo esto en términos de dólares? Ustedes acá tienen que multiplicar el precio al que entran. Vamos a suponer que en todas estas inversiones hacemos posiciones de compra. Entonces, multiplican el precio de entrada, que en American Airlines es 17.23 dólares, por el margen que se les pide y por el número de acciones que están operando, que para todos estos casos van a ser 50. Con esta fórmula podemos llegar a que el margen que nos van a pedir, la garantía que se nos va a solicitar para poder abrir esa inversión de 50 acciones, es de 86.15 dólares. Esto lo replicamos para todo el resto de las acciones y al final nos va a dar un valor de 5.076 dólares. Por otra parte tenemos el swap. ¿Qué es lo que es el swap? Es un proceso que se traduce en un cobro o un pago que hacemos como broker
para poder dejar una posición abierta de un día para otro. Esto en el fondo, ¿qué implica? Que nosotros no estamos obligados a cerrar una posición antes del cierre del mercado y tener que abrirla al día siguiente a la apertura, corriendo el riesgo de que los precios se nos pueden escapar. Y acá en el trading lejos, una de las cosas más importantes, junto con ser riguroso, es el timing, saber el momento preciso que es correcto entrar. Acá podemos ver la fórmula, también es bien simple. Es el precio de entrada, que es el mismo hasta la punta de compra, por el número de acciones, por el porcentaje swap, que en el caso de las acciones es de un menos 3.91%, partido por 360, que son los días del año, se redondean en 360, ¿ya? Acá, de acuerdo a esta fórmula, la metemos de acuerdo a cada uno de estos valores y podemos ver que en el caso de American Airlines, de manera diaria, se nos va a estar cobrando $0.094. La verdad es que es algo bien marginal comparado con la cantidad de acciones y con la cantidad total que estamos invirtiendo. Si sumamos todo esto, si nosotros queremos mantener todas estas inversiones abiertas, por ejemplo, por una mayor cantidad de días pensando en una estrategia más a mediano plazo, nos vamos a dar cuenta que de manera diaria vamos a tener, nos van a pedir un swap de menos $2.3 aproximadamente. Ahora vamos con equidad y nivel de margen, que para mí es lejos esto una de las cosas más importantes de la plataforma. Yo siempre sugiero que apenas uno ingresa a la plataforma pueda dirigirse y ver estos dos aspectos, ¿ya? ¿Qué es lo que es la equidad? La equidad es el capital que nosotros depositamos en nuestra cuenta, que en este minuto son los 5 millones de pesos, en este ejemplo, más o menos las posiciones que nosotros hayamos cerrado, de acuerdo a la ganancia o a la rentabilidad que hayamos obtenido, más o menos las posiciones que tengamos abiertas, que en este caso son en todas estas acciones, menos los rescates que hayamos solicitado, que para simplificarlo, vamos a hacer como que no hay ningún rescate. Cuando uno hace el clic para comprar cada una de las inversiones, aparecen en negativo, que es este spread. Una vez que tenemos abiertas todas estas posiciones, nosotros vamos a ver que el spread, el negativo en que vamos a estar, van a ser menos $65. Si eso lo llevamos al tipo de cambio de los 793.5, podemos comprobar que nuestra equidad va a ser igual a 4.948.000 pesos. En el fondo, en tiempo real, tras abrir todas esas inversiones, tenemos este dinero en nuestra cuenta. Y por otro lado está el nivel de margen. El nivel de margen es una fórmula también bastante sencilla, es la equidad partido por el margen utilizado. Acá, el nivel de margen, ¿qué es lo que nos indica cuán apalancada está mi cuenta? Si aquí me aparece un 9.520%, quiere decir que el dinero que yo tengo en mi cuenta en tiempo real es 95 veces más grande que todas estas garantías que yo estoy dejando para mantener mis inversiones abiertas. Acá lo más importante es mantener un apalancamiento saludable. Nosotros sugerimos que siempre sea sobre 300% y esto vemos que es muy superior, por lo tanto nos queda capital como para poder seguir abriendo nuevas inversiones. Eso es el ejemplo en términos de número. Yo les reitero la invitación que se puedan hacer una planilla Excel similar para que tengan un mayor control, orden de sus trades. Ahora me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda para poder resolverla.
Acá podemos ver la pregunta que me están haciendo, gracias Francisco, es cómo puede repercutir en nuestro peso chileno un escenario negativo, en que hay una mayor incertidumbre en los mercados. Primero tenemos que tener en consideración que el peso chileno es una moneda emergente, por lo tanto, cuando hay menor certidumbre en los mercados, las monedas emergentes son menos atractivas porque son activos de mayor riesgo. ¿Qué es lo que hace esto? Que el peso chileno se deprecie contra el dólar norteamericano, que a su vez también es demandado como un activo refugio, junto también al oro, que tiene un comportamiento similar. Esto hace que nuestro tipo de cambio suba y por otro lado, como también les mencioné, el cobre es un activo que está ligado al ciclo económico. Si hay menores expectativas de crecimiento, va a haber una menor demanda de cobre, con esto van a ingresar menos dólares a nuestra economía y por lo tanto nuestro tipo de cambio tiende a subir. O sea, por doble partida, el tipo de cambio debería tender a subir cuando en caso de que haya un escenario negativo, y eso es lo que también hemos estado viviendo estas últimas jornadas, ¿ya? ¿Qué otra duda más pueden tener? Parece que quedó todo súper claro. Le agradezco su presencia. Cualquier otra duda que puedan tener me la pueden hacer llegar al mail o bien a su ejecutivo y analista. Espero que les haya quedado todo muy claro y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Que tengan una buena tarde.